Buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Claudita Rodríguez Salcido y les voy a presentar el tema heterocedasticidad. Para comenzar, es necesario saber a qué se refiere su concepto. Según su terminología, se puede desglosar en dos partes: hetero, que es diferente, y cedasticidad, que es dispersión, o lo que vendría siendo igual a una dispersión diferente, el cual indica la concentración de datos respecto a las medidas de centralización, y puede reflejarse gráficamente de la siguiente manera, en la cual podemos observar que las variables no tienen un orden ni siguen una secuencia. ¿Qué es? Según su concepto matemático, en los modelos de regresión lineales se dice que hay heterocedasticidad cuando la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones realizadas, tomando en cuenta que las varianzas de los errores es la cantidad de incertidumbre acerca de los valores del predictor, y de esta forma no se cumple con uno de los requisitos básicos de las hipótesis de los modelos lineales, el cual nos menciona: las perturbaciones aleatorias se distribuyen normalmente con media cero y desviación típica o varianza constante, que vendría siendo igual a la homocedasticidad. ¿Por qué no se cumple? Porque la homocedasticidad y heterocedasticidad son totalmente lo contrario. Y este es un ejemplo representado gráficamente de la heterocedasticidad, de un ejemplo que nos da las variables estimadas y los residuos de valor absoluto. Bien, su representación puede ser a través de esta fórmula, donde la primera parte es la varianza del error en la observación, condicionado a x, que es la variable explicativa, mientras que la segunda parte es igual a la varianza de esa misma observación. Matemáticamente se representa mediante una matriz de varianzas-covarianzas de los errores, en la que la diagonal principal representa diferentes varianzas para cada observación o momento. Aquí me voy a dar un tiempo para explicarles cuál es esa diagonal principal, que vendría siendo esta, donde empieza en la parte superior izquierda y termina en la parte inferior derecha, en un sigma minúscula de 1 elevado a la 2 y un sigma minúscula de n elevado a la 2. Esas son las varianzas, mientras que los ceros que están a su alrededor son las covarianzas. Puede tener muchas causas la heterocedasticidad, entre ellas las que más destacan son: si los datos empleados son promedios de diferentes grupos, es decir, si son de diferentes ciudades, tienen diferentes edades, eso puede influir mucho y depende de la problemática a resolver. Si con el paso del tiempo la varianza de los errores disminuye, puede influir también la existencia de outliers. Los outliers son valores grandes o pequeños respecto a otros valores. Es decir, si el valor promedio es de 1, un outlier viene siendo 12 o 15. Existencia de asimetría en las variables, es decir, que existe diferencia entre una variable y otra, pero no tan marcada como lo son los outliers, y por lo tanto va a traer consecuencias. Existen errores en los cálculos del estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores de mínimos cuadrados. Se dice que es un mínimo cuadrado, ya que tiene el mismo número de filas y columnas en esa matriz de varianzas y covarianzas, por lo tanto va a haber errores. Se suele perder eficiencia sobre el estimador cuadrático mínimo. Y por último, en general y al margen de lo anterior, los estimadores de mínimos cuadrados siguen siendo inescados, aunque ya no eficientes. Esto es que los estimadores ya no tendrán varianza mínima. Por último, les voy a explicar los métodos para detectar la heterocedasticidad, que son 4. El primer método es el método gráfico, y se emplea cuando no hay ningún tipo de información sobre cuál es la forma de heterocedasticidad. Consiste en graficar los residuos al cuadrado frente a la variable estimada. Los otros 3 métodos son los contrastes de heterocedasticidad. El primer contraste es de Gulfit y Quant, que relaciona la varianza con una variable explicativa. El segundo contraste es de Breusch, Pagan y Godfrey, que relacionan la varianza del error con un vector de ciertas variables. Y por último, el contraste de White, que obtiene residuos y realiza una regresión. Bien, hay que hacer hincapié que a mi parecer el método más fácil de utilizar es el método gráfico, ya que no se necesita utilizar ninguna fórmula más que obtener ciertos datos y graficarlos, mientras que los contrastes de heterocedasticidad sí implica realizar por fuerza o mínimo 3 fórmulas para poder obtener el resultado final.
Y para que quede un poco más claro, les traigo un ejemplo. Como lo mencioné anteriormente, para mí es más fácil el método gráfico. Es por ello que el ejemplo es del método gráfico. Bien, como les dije, solo necesitamos datos. En este caso, son 3 los que nos proporciona este ejemplo, que es de una empresa, que es OPS, B y V. OPS son las observaciones o los días en los cuales se estuvieron realizando, que fueron en total 20. La B son los beneficios y la V son las ventas. En este caso se graficó en 2 partes. En la primera parte se graficó OPS y B para saber los beneficios obtenidos durante esta cantidad de días, mientras que en la segunda gráfica se utilizaron las 3 variables OPS, B y V para saber qué peso tendrían los beneficios con las ventas y las observaciones. De esta forma se pudo dar cuenta que a medida que las ventas incrementan, la dispersión de los residuos también incrementan, indicando la presencia de heterocedasticidad, porque como puede notarse en la gráfica, hay gran dispersión de las variables, debido a que los números son diferentes, no son los mismos beneficios y no son las mismas ventas. Y esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta o comentario, me lo pueden hacer saber al terminar este video.